Bienvenidos a todos a Viviendo el Camino, somos Karen y Cruz. Desde que nos conocimos nos gustó mucho viajar, pero el tiempo que teníamos siempre nos resultaba insuficiente para todo lo que queríamos hacer y conocer. Así que después de pensarlo bastante, decidimos dar un giro a nuestras vidas y comenzar con este viaje por el continente americano en bicicleta. Nuestra travesía comenzó en mayo del 2016 y luego de 36 horas de vuelo y 4 escalas, pudimos unir a Argentina con el estado de Alaska. Desde Anchorage y tras varios días de organización y de asumir que no había marcha atrás, partimos hacia el norte atravesando el Parque Nacional Denali. Una vez en Fairbanks, seguimos hacia el Ártico, pero la poca experiencia y las malas condiciones climáticas de la tundra en ese momento no nos permitieron llegar mucho más allá que un par de días de pedaleo. Así que tomamos camino hacia la primera frontera y cruzamos a Canadá, recorriendo el país por las rocallosas. Ingresamos a Estados Unidos siguiendo el mismo cordón montañoso para llegar a la meseta del Colorado y después ir hacia la costa oeste, la que nos llevaría a México para rodar por la península de Baja California hasta Los Cabos, para luego ir a La Paz. Desde allí tomamos un ferry y seguimos recorriendo el país hasta volver al Pacífico en Oaxaca y luego al Atlántico en Yucatán. Desde Mérida volamos a Cuba para recorrer una parte de la isla en bicicleta, aunque con menos carga. Al retornar, conocimos un poco más de México para luego seguir por Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Una vez allí, la ruta se termina en el tapón del Darién, lo que confirmamos yendo hasta el último pueblo, Yavisa. Teníamos que elegir entre cruzar por barco o en avión. Esto último implicaba saltarnos todo el Caribe y perdernos gran parte de Colombia. Así que desde la costa panameña cruzamos en velero a través del archipiélago de San Blas hasta Cartagena. Recorrimos Colombia por sus cordilleras hasta llegar al nudo de los Pastos y cruzamos a Ecuador, donde la pandemia de COVID nos cambió los planes. La idea de tomar el Amazonas desde Perú hasta el Atlántico se desvaneció cuando decidimos ir por la ruta que cruzara la menor cantidad de fronteras, lo que se había convertido en nuestro principal obstáculo. Después de 4 meses de cuarentena más otros dando vueltas, seguimos viaje, pasando los Andes peruanos y llegando a Bolivia, el último país antes de entrar a Argentina en bici. Desde entonces estamos recorriendo la Ruta 40, aunque con algunos desvíos, para conocer un poco más, pero con el objetivo fijo de llegar a Ushuaia. ¿Pero terminará aquí la aventura? Aún no lo sabemos. Así que los invitamos a ver nuestros videos y a acompañarnos en este viaje suscribiéndose al canal que comenzamos a usar con frecuencia en Bolivia. Del recorrido anterior encontrarán pequeños compilados que hicimos en su momento. Muchas gracias a todos los que nos ayudan y que nos han ayudado en estos años de viaje y gracias a los que nos acompañan a través de las redes sociales y del canal siendo parte de Viviendo el Camino. Nos vemos en el próximo video.